Bueno, vamos. Bueno, como decía hoy, la clase hoy es un poco ver lo que es el proceso unificado de desarrollo de software y cómo se aplica con UML. Van a ver que es algo que está vinculado o soportado por UML. ¿Han escuchado hablar del proceso unificado de desarrollo de software o RUP o UP? No. ¿No? Bueno, vamos entonces ahí. Básicamente, como vemos, ¿no? Siempre que el desarrollo de software de alguna manera requiere metodologías que nos permitan organizar, planificar y ejecutar tareas de una manera ordenada, ¿no? Porque vimos cómo es con una cosa es trabajar en un proyectito que está uno o dos personas, que es chiquito, pero cuando los proyectos se hacen más grandes, más complejos, justamente las metodologías lo que nos ayudan es esto, ¿no? A poder organizarnos y planificar las tareas que tenemos que llevar adelante. Justamente el proceso unificado, o UP, o en muchos lados van a encontrar como RUP, Rational Unified Process, es un enfoque justamente que permite desarrollar sistemas complejos de forma iterativa, incremental y centrada en los requisitos del negocio, ¿sí? Hasta ahora habíamos visto en metodología 1 lo que eran metodologías más tradicionales en cascada, waterfall. Vimos un poco de introducción a metodologías ágiles, pero también está el proceso unificado de desarrollo, que se van a dar cuenta que más o menos todo gira en torno a lo mismo. En el fondo, el tema es cómo se encara, ¿no? Justamente esta clase tiene como objetivo justamente presentar UP y poder mostrar cómo se relaciona esto con todo lo que venimos viendo de UML, ¿no? Todo lo que vimos ya viendo con diagrama de secuencia, comunicación, estado, actividad, todo lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Es un poco un concepto teórico de una metodología que se basa en UML, ¿sí? Pero bueno, ¿qué es este proceso unificado? ¿No? Justamente es un marco de trabajo propuesto por estos tres autores, Jacobson, Bosch y Raumbaum, que son los que desarrollaron UML, ¿sí? Pero a diferencia de las metodologías más rígidas como Waterfall, justamente permite adaptar el proceso a distintos tamaños de proyectos y tipos de equipo, ¿sí? Básicamente el proceso unificado es un proceso iterativo, incremental, centrado en los casos de uso y orientado a la arquitectura. Eso nos permite construir software robusto y estar alineados con el negocio para después poder mantenerlo de una manera más fácil, ¿sí? ¿Y a qué les hace acordar esto de que es iterativo, incremental? Scrum. Claro, exactamente. Ni más ni menos. En realidad, eh, Rational está ahí más o menos a la misma altura que Scrum en el sentido de cuánto se dio, ¿no? Ya por los 2000, y Scrum también parte en esa época. Pero lo que busca es desacoplarse de esto de que las fases sean primero que hago todo el análisis, después hago el diseño, después programo y después despliego y hago las pruebas. La idea es también que sea iterativo e incremental, ¿sí? Pero es como que está entre medio. Vieron que Waterfall o Cascada era como muy... tengo que tener todo documentado, tengo que tener, digamos, como todas las fases terminadas para seguir a otra fase, era como más rígido. Scrum no nos decía que era la otra punta, la punta más flexible, en donde se centraba más en
las interacciones de las personas, más que en la documentación, que no decía que no hay que tener documentación, se centraba en las historias de usuario. En este proceso también, que sea iterativo, incremental, para proyectos complejos o que no tengo toda la certeza. Pero el proceso unificado es como que está entre medio, ¿no? Sigue teniendo toda una estructura en donde hay una documentación que es UML que la soporta, pero nos da la flexibilidad de que no es que tenemos, ¿se acuerdan que venimos hablando? No es que yo voy a usar todos los diagramas, sino que voy a utilizar los diagramas que hagan sentido en mi proyecto, ¿sí? Pero sí se basa mucho en los casos de uso, ¿sí? O sea, lo principal del proceso unificado es que está centrado en el caso de uso. ¿Y qué eran los casos de uso? ¿Cuál es el foco del caso de uso? Vamos chicos, que sea interactivo, si no, lo voy a dar en 10 minutos la clase. ¿Qué eran los casos de uso? La manera en la que se podía o se iba a usar el proyecto. Eh, Va por ahí. Como, ¿qué representa el caso de uso? Desde el punto de vista del sistema. Yo en el TP, ¿eh? Son los requisitos funcionales, lo que se espera que haga. Representa la interacción del usuario con el sistema. En definitiva es, el caso de uso es qué funcionalidad, ¿sí? ¿Qué caso de uso va a ejecutar un actor? Que un actor puede ser una persona, un rol, otro sistema. Entonces, como centrado en el caso de uso, centrado en qué? En las funcionalidades. ¿Y por qué orientado a la arquitectura? Porque a partir de esas funcionalidades, yo voy a empezar a hacer, a diagramar mi arquitectura, empezar a decir, bueno, tengo identificados estos casos de uso, todas estas funciones o interacciones que va a tener los actores con el sistema, y a partir de eso es que voy a empezar a pensar y diseñar la estructura, ¿sí? O la arquitectura de mi sistema, que nosotros lo que vimos actualmente es cómo vamos a estructurar esas clases, cómo se van a relacionar esas clases. Obviamente, esas clases y ese diagrama de clases esto está pensado para que sea mediante el diseño de la programación orientada a objetos. Por eso, ¿se acuerdan que decíamos que UML es un lenguaje para especificar independientemente del lenguaje de programación, pero yo voy a poder diseñar, ¿sí? Pensando en objetos independientemente del lenguaje? ¿Recuerdan eso? Uy, ¿vino alguien o están todos en off? Y demasiado lunes, después de un fin de largo, profe. Y bueno, pero hay que retomarlas. Pero ¿se acuerdan, no? Que UML en definitiva lo que es un lenguaje que nos permite diseñar, modelar, ¿sí? Basado en objetos, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer un diagrama de clases independientemente de que si uso Python, si uso Java, si uso C Sharp o o Smalltalk, ¿sí? Está desacoplado del lenguaje, pero sí pensado para que sea digamos, una metodología en la cual apoyemos todo lo que es el diseño desde la perspectiva de objetos, ¿sí? ¿Cuáles son las características entonces de este lenguaje unificado? Que sea iterativo e incremental. O sea, es que podamos hacer construcción de software en ciclos cortos con retroalimentación constante. Acá es donde decía que es similar a Scrum.
¿sí? Donde buscamos tener software, pedacitos de software funcionando, ¿sí? en ciclos cortos. Acá no hay algo que nos defina, che, un sprint es entre 2 semanas a 4 semanas, ¿sí? No hay nada en la metodología que defina eso, pero lo que sí buscamos es ir haciendo el desarrollo en espacios iterativos e incrementales, ¿sí? Obviamente basado en componentes, justamente ¿para qué? Para que podamos hacer reutilización y desacoplamiento, ¿sí? ¿Por qué buscamos que haya desacoplamiento? ¿Qué pasa si yo tengo mi sistema súper acoplado? Cuando digo que mi sistema está muy acoplado, cuando yo quiero hacer un cambio, estoy tocando por muchos lugares, o sea, y tengo el riesgo Muy difícil de escalar. de escalar, de mantener. Por eso es que mantener. uno busca, a ver, la idea del paradigma orientado a objetos es tratarlo de hacer en clases que sean con responsabilidad única, después vamos a ver todos esos principios. ¿Para qué? Para que si yo tengo que hacer un cambio, afecte o impacte lo menos posible, ¿sí? Si yo tengo un bloque de código que se repite en 100 clases, ¿sí? Y después yo modifico en una, y hay 99 que no modifiqué y en esas 99 no me va a funcionar, ¿sí? Entonces lo que se busca es tener componentes que sean reutilizables, que sean desacoplados. Entonces yo tengo que cambiar un módulo, cambiar un componente, cambio ese componente y ya sé que me aseguro que solamente los cambios los tengo que hacer sobre ese módulo, sobre ese componente. ¿Me siguen? Eso es el ideal, ¿no? ¿Sí? Otra característica es que es centrado en la arquitectura. Justamente nos permite realizar validaciones y establecer, ¿no?, decisiones técnicas en etapas tempranas del desarrollo. Y no llegar al final del proyecto y decir, uy, todo esto que hice ahora me piden un nuevo módulo, un nuevo cambio. No, tengo que desarmarlo todo, lo que está, como está hecho, como está diseñado. El cambio es más costoso cambiarlo que arrancarlo de cero. Entonces, lo que nos permite es ir construyendo la arquitectura también de manera iterativa e incremental, ¿sí? Guiado por los casos de uso es lo que hablamos recién, ¿no? Porque vamos a organizar todas las funcionalidades en torno a las interacciones que tengan los usuarios, los actores con nuestros sistemas, ¿sí? Y controlado por los riesgos, lo que tratamos de buscar es de reducir los riesgos a lo máximo posible desde las primeras fases, ¿sí? O sea que yo ya en etapas tempranas poder detectar riesgos y reducirlos y no darme cuenta al final del proyecto que una decisión técnica de arquitectura al final del proyecto cuando me afecta a todo el proyecto. ¿Me siguen? ¿Cuáles son las fases? Acá donde se van a dar cuenta que si hacen un paralelismo con el resto de las metodologías son todas similares, ¿no? El proceso unificado se desarrolla como en cuatro fases principales. El inicio, el inception, donde tiene como objetivo establecer cuál es el caso de negocio, definir el alcance del sistema y evaluar si es viable o no, ¿sí? De realizar, si es viable técnicamente, o puede ser que sea viable técnicamente, pero no sé, lo que hay que construir es viable técnicamente, pero el tiempo, no sé, la viabilidad técnica nos da 1 año y el cliente lo quiere en 6 meses. Bueno, entonces, en las primeras etapas de inicio, de inception, tiene como objetivo eso, ¿no? Poder establecer cuál es el caso de negocio y el alcance del sistema. Hasta acá no es nada nuevo, pero sí lo que se busca hacer es una fase corta y exploratoria de esto, ¿no? Después, en la elaboración, justamente lo que se busca es definir
la arquitectura base del sistema, como el core, identificar cuáles son esos requerimientos claves, ¿sí? Tratar de eliminar cualquier riesgo técnico y poder establecer un plan más detallado para el resto del proyecto. Acá se dan cuenta que es como un mix entre waterfall y cascada y ágil, ¿no? Buscamos tener un alcance, buscamos tener un plan de proyecto, pero no espero a tenerlo todo terminado, ¿sí? Como identifico lo que es clave para el desarrollo del software. Después está la fase de construcción, que esta es la fase de desarrollo intensivo, ¿no? Acá es donde vamos a codificar, se van a probar los componentes, las funcionalidades del sistema, y vamos a ir aplicando los modelos detallados y vamos a ir produciendo varias versiones operativas, ¿sí? No es que voy a tener que tener todo definido, voy a ir definiendo y construyendo. Y la fase de transición es la fase cuando termino de construir el software, en donde ya hago la entrega de ese software al usuario final y involucra todo lo que son migración de datos, soporte inicial, documentación, capacitaciones. Pero se dan cuenta que las fases más o menos son las mismas en todas las metodologías. Lo que varía es los nombres y los espacios temporales, ¿no? Aunque, como les decía, aunque estas parecen que fueran secuenciales, en la práctica se van solapando estas fases, ¿sí? Lo que se va a ir haciendo es iterativamente ir repitiendo todo este ciclo. Ven acá en el grafiquito, si se dan cuenta, es casi parecido a Scrum, ¿no? Donde hay una comunicación, un inicio, una planeación, una elaboración donde modelo, donde construyo, despliego e incremento, ¿sí? Y se acuerdan que Scrum era algo similar. Tengo yo un backlog definido, de ese backlog ahí alguien me define cuáles son las prioridades. Lo que tenía Scrum, se acuerda que lo que sí medíamos era esto, en qué slot de tiempo lo íbamos a hacer. ¿Lo ven acá? Claro, sí, sí, se ve. Se van a dar cuenta que es todo lo mismo. El tema es cómo lo encaran, ¿sí? Digamos, y si se dan cuenta, esto lo pueden, si lo meten con Waterfall, es lo mismo, pero lo que pasa es que Waterfall lo que hacía era, bueno, primero hago toda la comunicación, los requisitos, la planeación, el modelo, la construcción, el despliegue, y esto era todo el proyecto hasta que terminaba, ¿sí? Acá lo que buscamos es hacer esto en tramos más cortos, ¿sí? Como les decía, en el proceso unificado no hay un slot de tiempo donde lo tenemos que hacer cada 2 semanas, cada 3, ¿sí? Lo que sí lo buscamos hacer en pasear, pero en cada fase vamos a estar haciendo todo esto todo el tiempo, ¿sí? En la fase de inicio es lo que uno siempre se pregunta, ¿no? Es que si vale la pena desarrollar el sistema que vamos a desarrollar, o sea, si tiene sentido desarrollarlo. Porque a veces pasa mucho que, como me ha pasado, en que viene un cliente y te pide, quiero desarrollar una aplicación mobile para tal o cual cosa. Y resulta que no saben bien lo que quieren. Tienen un presupuesto, pero no es lo que realmente necesitan. Entonces, siempre en la fase de inicio nos tenemos que preguntar esto, ¿no? Si vale la pena desarrollar este sistema. ¿Cuál es el beneficio que trae el desarrollo de este sistema? ¿No? ¿Cuál es el caso de negocio? ¿Sí? Acá definimos cuál es el caso de negocio, identificamos los actores, los casos de usos críticos. ¿Sí? Esto es lo primero que hacemos en esta fase. También se hace como un análisis preliminar de los riesgos y podemos establecer estimaciones iniciales, ¿sí?
a alto nivel, se le llama, ¿no? Una estimación inicial de alto nivel, cuánto nos puede llevar desarrollar el sistema que queremos desarrollar a alto nivel, sin tener, si estamos hablando de un sistema que nos va a llevar por las características que nos están contando 3 o 6 meses, o es un sistema muy grande que nos va a llevar más de un año. ¿Me siguen? En la fase de elaboración, básicamente en esta fase lo que hacemos es consolidar la arquitectura del sistema, ¿no? Ahí vamos a diseñar los modelos de dominio, que ¿cuáles serían los modelos de dominio? Lo que ya estuvimos hablando. Que empezamos a esbozar. Las clases serían, no. Claro, las clases, el dominio. Bueno, tengo una clase que es persona. Bueno, ¿qué representa persona acá? ¿Qué representa alumno? ¿Qué representa en un modelo de un sistema de gestión de alumnos y notas en una universidad o en un e-commerce? Bueno, ¿qué representa un producto? ¿Qué representa una venta? Se empiezo a modelar mi dominio. El dominio son, ¿se acuerdan que uno define las clases por un sustantivo en general, ¿no? No es una acción, es un sustantivo, ¿no? Puede ser una persona, puede ser un producto, puede ser una venta. Y a partir de ahí defino los atributos que hacen sentido que tenga que tener esa clase persona o la clase usuario para un modelo de e-commerce y para un modelo de un sistema de alumnos en una universidad necesito otros atributos. O sea, yo puedo tener la clase persona en un dominio que representa una cosa y en otro dominio representa otra, ¿sí? Tanto con sus atributos como con sus operaciones o métodos. ¿Me siguen hasta ahí? Hacen el match, que es el modelo, cuando hablamos de modelo de dominio, es eso. Son lo que, cómo vamos a construir esa. Si hay alguno que levantó la mano, que me hable directo, ¿eh? Yo no estoy viendo la pantalla nomás. No sé, ¿alguno levantó la mano o sintió un ruido? No, escribieron en el chat. Hábleme directo, chicos, porque no veo el chat, ¿eh? Cuando estoy presentando veo solamente la pantallita. Hábleme directo. No tengo dos monitores, entonces tengo solamente el que estoy compartiendo. Sí, sí. Al principio vos podés tener un modelo de dominio donde decís, bueno, puedo definir que voy a necesitar mínimamente estas clases, pero necesito relacionarlas. Necesito relacionarlas. En una primera instancia, un primer reglamento, puedes decir, voy a necesitar estas clases mínimamente, pero una relación tenés que establecer. Por eso les decía que lo que ustedes estuvieron haciendo en el trabajo práctico, a ver, tenían muchas oportunidades de mejora en cuanto a cómo pensar el sistema. No usaron muchos, digamos, realmente cómo se diseña pensando en objetos, ¿sí? Lo ideal es que uno pueda, pero igual, esta materia no es de diseño, puedan diseñar sistemas que puedan ser desacoplados basándose en los principios de programación orientada a objetos. ¿Se acuerdan? Herencia, polimorfismo, abstracción, encapsulamiento. ¿Se acuerdan los principios de programación orientada a objetos? Sí. Bueno, la idea es que cuando uno desarrolla estos modelos de dominio, digamos, uno no se olvida de eso, digamos, se basa en eso, ¿sí? Muchos de los diagramas de clase que vi no han aplicado ni siquiera una herencia, que es algo lo más común y habitual, decir, bueno, tengo una clase que puede ser persona, y después puedo tener de persona, heredo a huésped y a administrador de reservas. ¿Me explico? Entonces, ¿qué hago? Pongo en una clase más abstracta todo lo que es común de una persona y después
llevo la particularidad de lo que es un huésped, de lo que es un administrador de reserva o de lo que es alguien que administra el sistema. ¿Me siguen? Sí, Eso le faltó a la mayoría, pocos vi que hayan aplicado esto, pero como decía, no, no los estaba evaluando por el diseño en sí, pero ahora para la segunda parte, póngale un poquito más de cabeza al diagrama porque vamos a ver estos dos patrones y bueno, tienen que poner un poquitito de cabeza en pensar orientado a objetos, ¿sí? Pero bueno, acá era con respecto a, para que puedan machar que cuando se habla del modelo de dominio generalmente tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo diagramo mi arquitectura, mi diagrama de clases para que después se sustente todo el sistema en base a ese diseño, esas relaciones, ¿sí? Obviamente se van a desarrollar prototipos de estas arquitecturas y se profundiza en los casos de uso prioritario. Por eso vamos a ir construyendo a partir de esos casos de usos principales, ¿sí? Los que son el core de mi sistema, como para que yo después pueda ir creciendo en mi diagrama de clases, ¿sí? Lo que no les puede pasar cuando diseñen es diseñar o modelar un sistema de una manera y cuando quieren crecer, dije, no, ahora me di cuenta que con lo que estoy queriendo crecer, tenía que haber aplicado herencia, que tenía que haber hecho esto con una abstracción, tenía que haber hecho interfaces, ¿Y qué les pasa ahí? Si no diseñan, digamos, basado en los principios de orientación a objetos, después se van a encontrar que van a tener que a veces tirar a la basura lo que hicieron, y ahí es donde se pierde tiempo. La idea es que desde el principio se pueda refactorizar, se pueda crecer, ¿sí? Sin tener que, hablando en castellano antiguo, tirar a la basura todo lo que hicieron. ¿Me siguen? sí, sí. Perfecto. Bueno, después está la fase de construcción. Bueno, acá como en todos lados, la fase de construcción es donde uno desarrolla los componentes, ¿sí? Donde ya tienen digamos, donde ya codifican lo que diseñaron, lo empiezan a codificar, ¿sí? Ahí van integrando las funcionalidades, realizan pruebas unitarias de integración, se aplican los diagramas de UML justamente para guiar el diseño y la validación del sistema. Por eso todo lo que estuvimos viendo tenía que ver como documentación o como parte del diseño mismo. Digamos, por eso uno no se tira directamente a programar. Primero, de alguna manera, piensa cuáles son esos casos de uso, a partir de esos casos de uso, diseña esos diagramas de clases en una primera instancia para seguir creciendo sobre ellos. ¿Para qué? Para que cuando eso se haya que bajar a tareas, ¿sí? El equipo que programa, digamos, no se le está ocurriendo en el momento eso. Ya hay un diseño preliminar de esto, ¿sí? ¿Me siguen? Sí, sí. Si hay alguna duda, paren y interrúmpanme, ¿sí? O si hay algo que no quede claro, interrúmpanme, chicos. Ya nos conocemos. Bueno, la fase de transición, como les comentaba, busca llevar lo que desarrollamos a un entorno productivo, ¿sí? ¿Se acuerdan que antes de llevar a producción lo que uno busca de hacer es las pruebas de aceptación, ¿sí? Buscamos que los usuarios que van a usar ese sistema acepten lo que nosotros estamos desarrollando. Y para que lo acepten, ¿qué deberíamos haber hecho? Entonces lo vamos a. En el momento de las pruebas, vamos a decirle, che, ahora aceptame. ¿Qué veíamos? ¿Qué usábamos para. ¿Serían las encuestas o es otra cosa? No, no. O sea, los casos de uso nos pueden servir como pruebas
¿Se acuerda que podíamos construir casos de uso? A partir de los casos de uso yo construía casos de prueba. Un paso en una materia más atrás, metodología 1. ¿Se acuerdan cuando cursaron metodología 1? ¿No? Pues estábamos en metodología 2. ¿Se acuerdan toda la parte de validación? De cuando digo, bueno, puede ser o por caso de uso, o por historia de usuario, o si es en waterfall con alcance. Pero ¿qué buscamos siempre? De validar que lo que estamos construyendo es lo que necesita el usuario. Y ya sea por historia de usuario o por casos de uso, ¿qué buscar? Los criterios de aceptación. ¿Se acuerdan los criterios de aceptación? Claro, ahora que lo decís me lo acuerdo, pero me acordaba más de los otros, las historias de usuario. Claro, historia de usuario, pero bueno, pero los casos de uso en definitiva para el proceso unificado de desarrollo de software, o UP, proceso unificado, validamos con los casos con los casos de uso. A partir de los casos de uso yo voy a construir pruebas que le voy a decir, bueno, con esto valido que cumplo con el caso de uso. ¿Sí? Entonces, cuando le pido a los usuarios validar, voy a validar con lo que se definió en el caso de uso y las pruebas de ese caso de uso. Si alguien viene, no sé si alguno está trabajando en esto, a mí me pasó un montón de veces, pero no hace, yo esperaba que haga X, que no lo hace. Digo, bueno, pero eso está definido dentro del caso de uso, está definido en un criterio de aceptación, está definido en una respuesta que tiene que dar el sistema. Si no está definido, bueno, será una solicitud de cambio. No sé si a alguno que trabaja en desarrollo le pasó que llegan y dicen, esto es un bug, esto es un error. Y en realidad lo que le están pidiendo es un cambio o algo que no estaba definido antes. No, pero yo, por ejemplo, tengo las alertas de cambio. No sé si será lo mismo, la verdad. Alertas de cambio. Bueno, contalo, Mati, ¿cómo es lo que tenés? Nosotros nos llegan mails y bueno, para catalogar en producción de parte de desarrollo, nosotros tenemos que avisar que vamos a hacer un cambio en el batch. Es básicamente eso la alerta de cambio. Es como que vamos a alertar que vamos a hacer un cambio en el batch por Vos parte de estás con desarrollo. procesos bancarios, ¿no? Claro, Bueno, sí, sí. es algo, sí, similar. O sea, cuando hay un cambio, o sea, acá es un pasito anterior. Yo defino con vos, Mati, que voy a desarrollar una funcionalidad que va a ser A, B y C. Y estamos de acuerdo en que lo que tiene que hacer es cumplir esos 3 puntos. ¿Sí? Yo lo documento como caso de uso, después con el equipo voy a tener las pruebas necesarias para verificar que se cumplen esos 3 requisitos del caso de uso, o los requisitos del caso de uso, y cuando le doy al usuario para probar, si cumple A, B y C, está ok. Si el usuario viene y me dice, che, no hace Z, bueno, no, pero acá estaba definido que la funcionalidad llega, el flujo es este flujo principal y este alternativo. Y si había otro flujo, no estaba definido. ¿Me siguen? Sí, sí. Entonces, en la fase de transición, como decía, tenemos que hacer la prueba de aceptación de lo que se definió. Y si hay algo que falla de eso, sí, es un defecto que tenemos que corregir. Ahora, si es algo que no estaba definido y que a alguien se le pasó y hay que hacerlo de otra manera, bueno, será una solicitud de cambio de ese caso de prueba o de esa historia de usuario, que será un cambio en el sistema y no un error. Parece una soncera, pero no es lo mismo que sea un error, porque un error sería algo que es- espera digamos, que está definido y se espera que el sistema se comporte de una manera y no lo está haciendo, y otra cosa es, nunca nadie nos dijo cómo se debería comportar de acuerdo a determinado flujo, y nos están diciendo que no lo hace el sistema. No sé si me siguen. Sí, sí, yo sí, más que nada porque a veces cuando catalogamos en producción nos da un error 4 ponele, pero se pasó bien. Ujú, El tema es cuando ya da otro tipo de error, que ahí ya sí hay que hacer todo de nuevo. Pero hay a veces que sí pasa con error, pero es ujú. porque ya está definido así. Perfecto. La idea
La idea es poder diferenciar si es un error porque se chipoteó y se programó mal y hay algo que, no sé, por ejemplo, vamos a un caso súper simple, una pantalla de login donde voy a poner usuario y contraseña. Perfecto. Yo puse el usuario y contraseña, bien, e ingresó. Y en el caso de uso decía que si el flujo alternativo, si ponía mal la contraseña o mal el usuario, me tenía que mandar un mensaje de que era erróneo el usuario y la contraseña y que tenían que mostrar ese mensaje. Si eso estaba definido y cuando se programó y se pasó no apareció ese mensaje en ese flujo, es un error, tenemos que corregirlo. Ahora, si no estaba definido, ¿sí? Por ejemplo, en ese caso, que alguien venga y nos diga, perfecto, puse usuario y contraseña, correcto, ingreso al sistema, pongo usuario o contraseña incorrecto, me manda un mensaje de que es incorrecto, ¿sí? Y ahí quedó el caso de uso y cumple. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Ahora el usuario que estaba probando dice, pero yo me olvidé de la contraseña. ¿Cómo hago para recuperarla? Y eso fue algo que no fue definido en el desarrollo. Nunca nadie nos dijo que en el caso de uso del login tenía que tener la posibilidad de que si el usuario ya estaba registrado y olvidó su contraseña, tenga la opción de poder recuperar su contraseña. Eso no, si el usuario me puede decir, no, no está funcionando como yo espero, porque no tengo olvidé mi contraseña. Si eso no estaba definido, será una solicitud de cambio. Ahora, si eso estaba definido y no está funcionando, es un error que tenemos que corregir. A eso es a lo que voy, para que se entienda la diferencia entre solicitud de cambio y corrección de un defecto. ¿Me siguen? Sí, sí, sí. Buenísimo. Como les comentaba, en el proceso unificado tiende a seguir este proceso que sea de desarrollo iterativo y incremental. O sea, en cada iteración se desarrolla un incremento funcional del sistema. Entonces, ahí es donde le digo que se parece mucho a lo que es una metodología ágil, en donde en cada iteración voy a tener actividades de análisis, diseño, implementación y prueba. ¿Sí? Lo que no nos dice el proceso unificado es, esto lo tenemos que hacer en sprint de 2 semanas, 3 semanas o 4 semanas. ¿Sí? Pero sí lo que se entiende es que nosotros no vamos a esperar a terminar todo el análisis, todo el diseño, toda la construcción, no va a ser en cascada. Lo voy a ir haciendo de manera incremental. Esos incrementos los voy a determinar en el proyecto, cada cuánto voy a hacer esos incrementos. ¿Sí? Pero lo que buscamos es ir teniendo pedacitos del sistema funcionando de manera incremental. ¿Sí? Justamente esto es lo que nos permite es incorporar cambios, validar decisiones y poder entregar valor progresivamente. ¿Sí? ¿Cuáles son las disciplinas del proceso unificado? No, justamente está estructurado en una serie de disciplinas o áreas de trabajo justamente que se van ejecutando de esta forma iterativa a lo largo del ciclo de vida del desarrollo. Justamente estas disciplinas no se corresponden exactamente con cada una de las fases del proceso, ¿sí? Sino que puede estar en mayor o menor medida en distintos momentos del proyecto. Pero sí se describen con mayor detalle cómo puede representar los diagramas de UML u otras herramientas en estas fases, ¿no? En el modelado de negocio, ¿no sé? Lo que vamos a hacer es justamente buscar entender esos procesos de negocio. Cuando hablo de proceso de negocio es qué es lo que necesitamos resolver, ¿sí? Pues un proceso de negocio no significa que esté vendiendo algo, puede ser un sistema para una ONG,
Puede ser un sistema para... ¿Se entiende lo que es un proceso de negocio? Cuando hablo de proceso de negocio. Sí, sí, sí. Buenísimo. Generalmente esto se busca hacerlo antes o durante la fase de inicio. Obviamente lo puedo representar con diagramas de actividad o BPMN. No sé si alguno escuchó esas siglas, es Business Process. Son como sistemas para diagramar procesos, ¿sí? Por ejemplo, modelar el flujo de reservas de un hotel. Una de las cosas que vimos en el DP, una opción era reservas de habitaciones en un hotel, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces lo que voy a tratar de hacer es modelar cuáles son esos flujos. Después, eso obviamente tengo que bajarlo a requisitos, ¿no? ¿Qué debe hacer el sistema? Y los requisitos dentro del proceso unificado se representan con los casos de uso, con estas descripciones narrativas de cada uno de estas funcionalidades, ¿sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan? En caso de uso, realizar reserva y todos sus escenarios. La otra disciplina es toda la parte que tiene que ver con análisis y diseño. Transformar estos requisitos que capturamos, vemos desde el punto de vista del usuario, con estas interacciones con el sistema, bajarlos a diagramas de clases, de secuencias, de comunicación, ¿sí? Que representen, ¿sí?, lo que queremos luego construir, ¿sí? Por ejemplo, diseñar las clases de reserva, clientes y las interacciones con un sistema de facturación. Y la implementación, obviamente, consiste en escribir ese código, el código fuente para que después podamos realizar esas pruebas unitarias y generar los ejecutables, ¿no? Bueno, la fase de pruebas es justamente validar esto que hablábamos, ¿no? De los requisitos, si cumplimos con los requisitos del sistema. Si se incluyen las pruebas funcionales, de integración, de rendimiento, de aceptación. Las pruebas de rendimiento. ¿O qué diferencia hay entre pruebas funcionales, de integración, de rendimiento y de aceptación? Vamos, chicos, que si no esto se hace cuesta arriba, ¿eh? No, profe, no me acuerdo yo. ¿Funcionales? ¿Qué voy a validar con una prueba funcional? Bueno, que las funcionalidades... Cumple lo que escribí en mi caso de uso con las funcionalidades. La de aceptación es que el usuario acepte, ¿sí?, que pasamos eso que definimos como casos de uso, ¿sí?, que me los acepte el usuario. Las pruebas de integración tienen que ver, si yo tengo otros sistemas integrados al mío, tengo que garantizar que, por ejemplo, en un sistema donde yo desarrollo un e-commerce y yo no voy a hacer todo un sistema me integro con Mercado Pago, ¿sí? Yo no soy el dueño de Mercado Pago, pero sí lo que tengo que garantizar es que la integración con Mercado Pago está funcionando. ¿Para qué? Para que en mi página de e-commerce, ¿sí?, cada vez que alguien compre, pueda después yo recibir el pago por los productos que vendo. Entonces, la prueba de integración tiene que ver la integración pueden ser con sistemas de terceros o con otros sistemas internos. ¿Me siguen? Y las de rendimiento tenían que ver, ¿se acuerdan? Con, yo puedo tener una prueba de aceptación funcional y está ok, cumple con el caso de uso, el flujo principal, los flujos alternativos, excepcionales, pero hicimos una prueba
eso, funcional. Ahora, ¿se acuerdan que ponemos el caso de viene el Black Friday y tengo mi página de e-commerce? Resulta que yo como requisito no capturé que tenía que tener en cuenta que tenía que poder soportar que se conecten 10.000 usuarios al mismo tiempo para comprar, y eso es lo que puede degradar el sistema. Entonces, yo tengo que hacer pruebas de rendimiento para garantizar, en caso de que mi sistema lo requiera, ¿sí? Cuando mi sistema sea sometido hacia a mayor carga. ¿Me siguen? Sí. O sea, yo puedo pasar, la prueba puede estar ok funcionalmente, ok de aceptación, pero después cuando lo pongo en funcionamiento, si nadie pensó que el sistema, si nadie no se tuvo en cuenta que el sistema, uno de los requisitos no funcionales era que soportara, o sea, que todas las respuestas, o si conectaran 1.000 usuarios al mismo tiempo, responda el sistema en menos de un segundo, o que no se cuelgue. Si esto no está pensado al principio, ¿no? Yo no voy a poder validar ese rendimiento. Entonces, las pruebas de rendimiento buscan eso, de someter al sistema a estrés o performance para simular que hay muchos usuarios conectados al mismo tiempo y validar que el sistema sigue funcionando y no se cae. ¿Sí? Después, gestión de la configuración tiene que ver cómo hacemos el control de cambios tanto en el código, en los modelos que diseñamos, en la documentación, y generalmente se apoyan herramientas como Git, Jenkins, sistema de control de versiones. ¿Sí? Imagínense que cuando los proyectos son complejos y grandes, uno tiene que saber qué versión del sistema, en qué versión estoy, para saber en qué versión del código estoy, si se actualizan, si se actualiza la arquitectura, si se actualizan mis diagramas de clases, digamos, y para mi sistema es fundamental eso, tengo que actualizarlo, así como los diagramas de secuencia. ¿Se acuerdan que les contaba que yo trabajaba en un lugar donde era clave tener los diagramas de secuencia porque no trabajábamos con interfaz de usuario, sino con APIs de comunicación entre gestión de pagos, y por normativas iban cambiando eso. Bueno, entonces nosotros, además de cambiar el código, teníamos que ir manteniendo actualizado nuestros diagramas de secuencia, porque si no, no sabíamos cómo era ese proceso. ¿Sí? Y todo eso está dentro de lo que es la gestión de la configuración, digamos, ir controlando todos los cambios que va teniendo mi sistema, tanto sean de código como de documentación. ¿Sí? Bueno, y otra disciplina es toda la parte de gestión del proyecto en sí, ¿no? Coordinar las actividades, la asignación de las tareas dentro del equipo, controlar los riesgos, los tiempos, los costos. Generalmente toda la gestión del proyecto la lleva un líder del proyecto que va, digamos, gestionando, ¿sí? Todo el cronograma de entregas por interacción con una revisión que puede ser semanal, quincenal, mensual, etcétera. Pero hay alguien que gestiona el proyecto en sí. Con respecto al entorno, tiene que ver cómo incluimos herramientas, estándares, plantillas y configuración del ambiente de desarrollo. ¿Sí? ¿Esto qué tiene que ver? Con justamente cuál es el stack tecnológico, cuáles son las herramientas que utilizamos para desarrollar, a dónde tenemos, a dónde el equipo, de dónde se baja el código, a dónde pushea, cuál es la arquitectura, si está desarrollado en Docker, si hay un repositorio central, si hay pipeline de CI/CD que, que me aseguran el proceso de la integración continua y el deployment continuo. Eso tiene que ver con todo, con el entorno de desarrollo de mi proyecto en sí. Es decir, yo tengo
entra alguien nuevo al equipo y tengo que poder decirle, mira, acá trabajamos, este es el repositorio, este es tu usuario, esto es tu contraseña, usamos acá este ID de desarrollo. O sea, tiene que ser común para todos. El entorno tiene que ver con las herramientas, si utilizamos estas herramientas de traqueo de tickets que puede ser, o pedido que puede ser Jira, Trello, Azure DevOps, ¿sí? Todo lo que englobe el entorno de desarrollo de mi sistema, ¿sí? Perfecto. ¿Alguna duda hasta acá? Porque estoy hablando Solaris. Por ahora todo bien. Bueno. Como se habrán dado cuenta, es más o menos si a esta altura de metodología 2, todas las metodologías siempre buscan esto, ¿no? Tener justamente un marco, algo que englobe en cómo vamos a encarar el desarrollo de un sistema con una metodología. Unas son más rígidas, otras son más flexibles y otras están en el medio, que pueden ser, sí, ni tan rígidas ni tan flexibles, pero nos dan un margen de acción. Esto es para que ustedes cuando se encuentren en trabajos y se van a encontrar en lugares donde aplican su propia metodología. Bueno, pero saben que hay, digamos, por atrás de ahí, justamente lo que buscan en metodología es esto, tener un orden en el desarrollo de sistemas de software. Así como se acuerdan que en las metodologías ágiles teníamos el Product Owner, el Scrum Master y el equipo de desarrollo, y no había más roles que eso, bueno, y estaban los stakeholders. Dentro del proceso unificado hay roles también definidos, ¿sí? Incluyen un analista de negocio, que puede ser un business analyst o analista funcional, un ingeniero de requisitos, esto según la bibliografía. Nunca trabajé en un lugar donde haya alguien que sea analista de negocios e ingeniero de requisitos. Generalmente el analista de negocio o analista funcional es el que se encarga de hacer también de bajar los requisitos. Pero bueno, esto es lo que propone la bibliografía, ¿no? Porque lo ven desde el punto de vista, hay alguien que solamente entiende el negocio y hay alguien que puede traducir el concepto de negocio en requisitos en la descripción de los casos de uso. ¿Me siguen? Un arquitecto de software, quien es el que a partir de esos casos de uso puede ir diseñando esa arquitectura, ¿sí? Un diseñador, que puede ser el que diseña toda la parte más de frontend o de pantallas, ¿sí? Del sistema, el desarrollador, ¿no? Tester, esto lo vimos en todos más o menos es lo mismo, solamente que acá le ponen ingeniero de requisitos y analista de negocio, lo dividen. Generalmente es un business analyst o analista funcional. Y un gerente de proyecto o project manager, que es el que de alguna manera se asegura que el proyecto está dentro de lo que se planificó. Cada uno de estos roles está dentro de una de esas disciplinas que vimos, ¿no? Recién. ¿Y por qué UML? El cuento de esto es por qué UML encaja perfectamente con el proceso unificado de desarrollo. Porque fue justamente diseñado junto con el proceso. O sea, cada diagrama de UML, lo que vimos, caso de usos, clase, actividad, componentes, se aplican a diferentes fases y disciplinas del proceso para documentar y comunicar con claridad. Entonces, si bien desarrollamos software, el software no es lo único que se produce cuando se diseñan sistemas. Acuérdense de que nosotros desarrollamos código, pero lo más importante es el conocimiento que se genera. ¿Se acuerdan de esto? Si yo tengo solamente código fuente y te lo tiran ahí y te dice, fíjate de qué se trata, es difícil, digamos, no, es mucho más difícil. En cambio, si yo genero
Además de, obviamente, que es la condición necesaria tener mi código fuente en mi desarrollo de sistema, de software es código fuente, pero tengo mis casos de uso, mi diagrama de clases, mi diagrama de secuencia, en caso de que lo necesite siempre esto. Van a apoyar a todo ese conocimiento generado, ¿sí? No solamente el código fuente, el producto de software que uno produce. Y la columna vertebral del proceso unificado es el caso de uso, porque se basa en los casos de uso, digamos, a partir de las interacciones del usuario con el sistema es que empiezo a desprender el modelado del desarrollo. Por eso es que se dice que el caso de uso guía el desarrollo, ¿sí? Desde los requisitos hasta las pruebas. Y lo que nos permite es mantener esa trazabilidad y asegurar que el sistema satisfaga las necesidades del negocio, ¿sí? Eso es un poco lo que vinimos haciendo, ¿no? En la fase, de lo que hicimos un poco también en el TP. Modelamos casos de uso, ¿no? Identificamos actores y casos de uso principales y los representamos con diagramas en donde delimitamos el sistema y nos va a permitir estimar la complejidad y el alcance, ¿sí? Qué es lo que vamos a hacer y qué no está incluido en el sistema, ¿sí? Después de que modelamos, lo que hacemos es profundizar en esos casos de uso. En esa fase, donde ya tenemos identificados nuestros casos de uso, lo que hacemos es elaborar los escenarios detallados, ¿no? ¿Se acuerdan de definir el caso de uso, los escenarios principales, alternativos, excepciones? Y siempre y cuando nos necesitemos y sean de soporte, lo vamos a relacionar con diagramas de secuencia, actividad. ¿Para qué? Para poder definir con más claridad los flujos de la interacción, ¿sí? Hasta acá, vieron que estamos haciendo un poco un repaso de unificación de todo lo que estuvimos viendo y a qué viene y de dónde sale esto. Diagramas de clase y arquitectura. Como ya venimos viendo, ¿qué representan? La estructura estática del sistema, las entidades, los atributos, las relaciones y las operaciones que tienen estas clases, ¿sí? Que lo que hacen es responder a esos casos de uso, ¿no? Pero en definitiva son la base del diseño técnico que luego vamos a implementar. Cuando digo implementar es que luego se va a construir, ¿no? Los diagramas de secuencia es esto que representa la interacción temporal entre los objetos. Nada, esto ya lo vimos, ¿no? Permite validar la lógica de los casos de uso, designar responsabilidades y detectar necesidades de atributos o métodos. Diagrama de comunicación y estados ya lo vimos, pero justamente tiene que ver esto, a dónde entran, ¿no? Los de comunicación están enfocados en la estructura de la colaboración entre los objetos, sin énfasis en el orden temporal, ¿se acuerda? Son más compactos y en definitiva nos sirven para ver la topología, la forma de cómo van a interactuar esos objetos. Los diagramas de estados nos sirven para esto, ¿no? Para describir el ciclo de vida de un objeto en sí. Y lo utilizamos para modelar estas entidades con comportamiento complejo, en donde justamente también es lo que hicimos en el TP. En qué orden pasan los estados, cómo pasa de un estado a otro, si está aprobado, si está cancelado, si se envió, ¿sí? Pero bueno, hasta acá nada nuevo. Pero sí, digamos, todo lo que es UML de alguna manera soporta a lo que es la metodología del proceso de desarrollo unificado de software. ¿Por qué nació con UML? Ahora, esto sí, quiero ver cuál es la relación entre los diagramas y las fases del
del proceso unificado. Generalmente en la fase de inicio están más relacionados con lo que son los casos de uso o modelos de negocio. En la elaboración, donde ya bajamos más a tierra las clases, la secuencia, el diagrama de estados. En la construcción, los componentes, actividades, pruebas. Y en la transición, cómo vamos a desplegar eso, la documentación, la configuración. Acá es un poquitito como mapear entre los distintos diagramas las distintas fases del proceso unificado de desarrollo de software. ¿Hasta acá alguna duda? No, profe. Hoy es una clase súper teórica, chicos, así que no pregúntenme. A ver, déjenme un segundito, voy a ver cuánto nos queda de... Sí, diferencias. 5. Sí, nos quedarán 10 diapositivas más o menos. Si quieren hacemos nos queda un pequeño break. Porque ahora nos queda ver la comparación entre el modelo de cascada y el proceso unificado, la comparación con Agile y como similitudes y diferencias con cada una de estas metodologías. Buenas prácticas, errores comunes y no mucho más. No, esta segunda parte es un poco más en vole porque no tenemos como tanto práctica. Después vamos a ver cuando vayamos a la parte de patrones, ahí van a tener que aplicar, por eso les decía que para la segunda parte, donde van a practicar más es en la parte de aplicar patrones a los diseños de diagrama que ya hicieron. Entonces los que ya lo tengan un poquitito mejor el diagrama, les va a resultar más fácil aplicar un patrón y si no, van a tener, los que no lo tienen tan pensado en objeto, van a tener que aplicar algún patrón a lo que diagramaron. Pero si quieren hacemos digo, deben quedar 10 diapositivas, no mucho más de teoría. Es bastante, nada, denso, si no tienen muchas consultas, va rápido. Si quieren hacemos un break ahora. Hacemos un break de 10 o 15 como mucho. Hacemos 15. Dale, 15. Y 25 seguimos. Miren que lo que queda son, si no hay interacción y no hay consultas, no queda mucho de teoría. Es denso. Obviamente les queda, después yo se lo subo. Igual les compartí, ¿no? El notebook, el LM, donde esto ha estado subido al notebook, el LM, también le pueden hacer consultas ahí Sí, directamente. sí, está en el Classroom, está el link. Está, perfecto. Igual esto se lo voy a dejar subido. Pero bueno, se vienen clases así de teoría y si no hay muchas consultas o dudas en el medio, nada, es como les decía, es como que estoy dando solo, digamos, va más rápido esto. ¿Sí? Pero bueno, dale, nos vemos y 25 y le pegamos a lo que nos queda. Yo le saqué a la Pichicho a la plaza. Bueno, acá lo que vimos es justamente cómo se relacionan cada uno de los diagramas con las fases del proceso unificado, ¿sí?
Esto es para que lo tengan a nivel teórico, ¿no? Un poco ya veníamos hablando, ¿no? Cómo se compara UP con el modelo en cascada, ¿no? ¿Se acuerdan que el modelo en cascada tiene este foco secuencial donde cada fase de desarrollo se completa antes de comenzar la siguiente, ¿no? Primero hacemos todo el análisis, después pasamos al diseño, después a la implementación, las pruebas, la entrega. O sea, el enfoque es un enfoque súper simple de comprender y aplicar. La debilidad es la rigidez, ¿no? Frente a cualquier cambio. Y cualquier error o malentendido se detecta tarde, ¿no? A ver, siempre que se detecte un error o un malentendido, corregirlo va a tener un costo. El tema es cuál es el costo, ¿no? Si yo me doy cuenta antes, va a haber un costo, pero el costo va a ser menor. ¿Sí? Que yo me estoy dando cuenta al final del camino, ¿sí? Por eso el proceso unificado plantea este esquema de que sea iterativo e incremental, ¿no? En donde yo en cada iteración, o sea, en cada ciclo, puedo hacer esto de analizar, diseñar, codificar, ¿sí? Probar y entregar, ¿sí? Por eso que le decía que en alguna parte es similar a lo que es Scrum, ¿no? Pero donde hay un poco más de, si quieren, de procesos formales o documentación formal que lo respalda. Scrum no nos pide nada de documentación formal, ¿sí? Lo que sí nos permite en estos procesos iterativos incrementales es esto, es poder tener feedback continuo del cliente para detectar estos problemas de la manera más temprana y poder ir refinando el producto paso a paso. Incluso la arquitectura la podemos ajustar sobre la marcha, ¿sí? Siempre que, digamos, esté planificada, ¿sí? Esto es lo que decía, ¿no? Y diseñada desde un principio para que pueda ser escalable, ¿sí? La comparación práctica sería que en cascada los requerimientos son como cerrados. Los hago al inicio y cualquier cambio posterior a eso va a ser más costoso. En el proceso unificado lo que se hacen es priorizar, ir refinando gradualmente estos requisitos, que los requerimientos en definitiva los vamos a ir volcando como casos de uso, ¿sí? Pero podemos definir todos los casos de uso de mi sistema y después empiezo a refinar los principales y a partir de eso empiezo a definir mi arquitectura, ¿sí? Lo que nos va a permitir es, de vuelta, ir pudiendo entregar software funcionando. Esa es la idea, ¿no? Y no estar al final del proyecto, ¿no? Que estamos un año en un proyecto, a veces se hacen más largos y los usuarios nunca ven el software funcionando. ¿Por qué? Porque en cascada, en el waterfall, siempre la entrega ocurre al final del proceso. En UP, la entrega del software se trata de hacer desde etapas tempranas, ¿sí? En el proceso, el aprendizaje se va dando durante el proyecto y se va incorporando el proceso. En cascada, los errores suelen aparecer tarde siempre, ¿sí? Ahora, eso era la comparación entre cascada y el proceso unificado. Ahora, entre el proceso unificado y Scrum también hay similitudes y diferencias. Aunque pertenecen a enfoques diferentes, el proceso unificado es un proceso de desarrollo completo, ¿sí? Mientras que Scrum es un marco de trabajo, ¿sí? El proceso unificado, de alguna manera, está estructurado con las distintas fases,
con los distintos artefactos que voy a generar en cada una de esas fases, pero, digamos, hay un marco formal, digamos, un diagrama de clase, no lo voy a hacer como se me ocurre a mí, o sea, hay una manera de estructurar eso, ¿sí? En cambio, en Scrum no hay documentación estructurada. Te dice cómo manejarte en un marco de desarrollo, pero no te dice cómo tenés que realizar una especificación. Te habla de las historias de usuario, que debe tener cierta estructura, pero no hay como un marco formal en ese sentido, ¿sí? Es un marco de trabajo, pero no hay un desarrollo completo de una metodología. Lo que sí comparten son los principios que se pueden complementar en el desarrollo. O sea, puedo estar haciendo Scrum y utilizar diagramas del marco del proceso unificado, ¿sí? Las similitudes es la que hablábamos, ¿no? Ambos son procesos iterativos e incrementales, solo que en el proceso unificado no hay taxativamente definido que tiene que ser cada 2, 3, 4 semanas o lo que sea, sino que lo vamos a definir en el proyecto. En Scrum eso tiende a que un ciclo, un sprint, no sea mayor que 4 semanas, que un mes, ¿sí? Idealmente, en casi todos los lugares se trabajan en ciclos de 2 semanas, también de acuerdo al proyecto. He trabajado en proyectos donde hacíamos una semana, pero a veces una semana es muy cortita. Y un mes a veces queda muy largo, entonces en algunos casos trabajamos hasta en sprint de 3 semanas. Pero bueno, el marco de Scrum nos da cuánto la duración de un sprint. En el proceso unificado no nos define cuál es ese marco temporal, pero tenemos que tender a que podamos entregar valor de forma iterativa e incremental y no esperar al final del proyecto. Justamente lo que promueven ambos es esto, la entrega continua de valor y participación activa del cliente, ¿sí? Si no tenemos la participación del cliente o del usuario, esto no lo podemos llevar adelante. Obviamente ambos se centran en equipos colaborativos y autoorganizados, ¿sí? Nadie nos va a decir cómo tenemos que hacerlo, ¿sí? Sino que es el propio equipo el que busca adoptar el proceso y llevarlo adelante, ¿sí? Lo que sí, ambos, tanto Scrum como el proceso unificado, permiten responder al cambio, ¿sí? Digamos, de una manera más ágil, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ambas metodologías, en una tengo la retrospectiva y se acuerdan que en Scrum lo que hacía acá el equipo cada vez que terminaba un sprint, una retrospectiva de cómo se había trabajado y para mantener lo que se estaba haciendo bien, corregir lo que se estaba haciendo mal y en el proceso unificado, en cada iteración vamos a evaluar esas iteraciones, cómo fue, si fue aceptado, si no fue aceptado, si hubo un cambio, si no, si detectamos errores temprano o no, ¿sí? Ambos marcos o metodologías nos permiten esto, ¿no? Responder al cambio de una manera más temprana y nos podemos ajustar y no esperar al final del proyecto. La diferencia es que el proceso unificado define roles más técnicos, arquitecto, analista, tester, y actividades formales en las disciplinas como el análisis, diseño, mientras que en Scrum era como mucho más genérico. Tenemos el Product Owner, que ¿quién se acuerda que era el Product Owner? ¿A qué representaba el Product Owner? ¿El interés del cliente? Sí, sería como la voz del cliente y es el que prioriza lo que va a hacer el equipo, ¿sí? Y es el que
el equipo habla con el Product Owner y es el que prioriza ese backlog, ¿sí? Y es el que transmite al equipo, ¿no? Esas historias de usuario, y el Scrum lo ayuda a escribir esa historia de usuario y los criterios de aceptación para que el equipo trabaje, ¿sí? Está el Scrum Master, que es el que... ¿Qué hacía el Scrum Master? Está buenísimo. El PO era el que hacía el nexo entre el negocio y el equipo de desarrollo. El Scrum Master, ¿alguno se acuerda cuál era la función del Scrum Master? Es como el que se asegura que todo el proceso de Scrum se lleve a cabo. Exacto. Ni más ni menos, el que se asegura que facilita a que se implemente, a llevar el proceso, a destrabar si hay trabas, a poder sacar los impedimentos al equipo, ¿sí? Y ayuda al Product Owner digamos, a que adopte el marco de desarrollo, a que escriba las historias de usuarios, a que baje los criterios de aceptación, para que el equipo después pueda estimarlo, tener toda la data que necesita para empezar en ese sprint a desarrollar una funcionalidad. Y después, el team de desarrollo es lo que incluye en el team de desarrollo no están solamente desarrolladores, pueden estar los desarrolladores, los analistas, los testers, los diseñadores, ¿sí? Entonces, como que UP lo pone como más en roles particulares. El analista que se encarga de bajar los casos de uso, del tester, de probar. Para Scrum, todo eso es el equipo de desarrollo, ¿sí? Como que es más genérico, más global. Obviamente, en el proceso unificado se hace más énfasis en la documentación y el modelado usando UML, ¿sí? O sea, se basan en la documentación, en generar documentación usando UML, lo cual es valioso justamente en sistemas grandes y complejos. En Scrum, en cambio, se promueve la simplicidad. El código es como la documentación y las historias de usuario, ¿no? No hay nada en Scrum que nos diga tenés que documentar de esta manera. Eso lo decide como que lo decide el propio equipo. Lo mínimo que tenés que tener es el acuerdo de las historias de usuario y cuáles son los criterios de aceptación y el código el código de software funcionando. En cambio, en el proceso unificado, digamos, tenemos un respaldo de documentación, ¿sí? Estructurada de una manera, ¿sí? Estandarizada. Los que les comentaba, Scrum trabaja generalmente en sprint fijos, generalmente de 2 semanas, como máximo 4, mientras que en el proceso unificado pueden variar en duración y profundidad. ¿Cómo? De acuerdo a que se defina en el proyecto. Pero sí lo que vamos a buscar es que podamos tener varias iteraciones dentro de todo nuestro proyecto para entregar el software y no vamos a esperar al final, sino que vamos haciendo incrementos iterativos de nuestro software y siempre tenemos que entregar valor en cada iteración en la que definamos. En proyectos reales, es verdad que muchas empresas combinan ambos enfoques. Utilizan Scrum como un marco ágil en la gestión diaria, pero sí se apoya en el proceso unificado para lo que es la guía de desarrollo técnico, ¿sí? Como aprovechando lo mejor de los dos mundos, ¿sí? Ser más ágil, pero al mismo tiempo se soportan con todo lo que son diagramas de clase, de secuencia, ¿sí? En todo lo que es el desarrollo técnico del sistema. El ciclo de vida con los entregables, en cada iteración vamos a generar entregables como diagramas actualizados, código funcional, pruebas ejecutadas, documentación técnica. O sea, en cada desarrollo iterativo no vamos a entregar solamente código, sino que vamos a generar estos artefactos, se les suele denominar, dentro de lo que es el proceso unificado, que puede ser diagrama de clases, diagrama de secuencias,
pruebas ejecutadas, alguna otra documentación técnica basadas en UML que queramos ir entregando y actualizando nuestro desarrollo de software. Lo que nos da esto justamente es una mejora en la calidad y en la visibilidad del proyecto. Por eso no solamente es entregar software, sino todo el conocimiento que se va generando en cada iteración. Buenas prácticas en el proceso unificado. Primero es poder atacar o poder identificar riesgos desde el inicio del proyecto. Modelar solo no es necesario, lo que decía, tenemos una batería de diagramas que nos dan soporte o vistas del sistema desde el punto de vista estructural o de comportamiento, ¿sí? Y vamos a utilizar lo que sea realmente útil y necesario en nuestro proyecto, ¿sí? Yo, en los años que llevo, en ningún proyecto vi que se usen todos los diagramas, todos, pero sí los típicos, ¿no? Diagrama de clases es como medio típico para todos los desarrollos de software. Después en algunos se centrarán más en diagramas de secuencia, casos de uso, estados, ¿sí? Lo que vamos a modelar es lo que sea necesario modelar y nos vamos a apoyar, ¿sí?, en lo que nos da el proceso unificado con los diagramas de UML. Una buena práctica obviamente es poder iterar entregables funcionales. A ver, de nada me sirve que una iteración sea solamente actualizar diagramas, ¿sí? En una iteración tengo que poder entregar software funcionando, además de conocimiento que hayamos generado como diagramas, casos de uso, etc. Una buena práctica es que el cliente siempre tiene que estar involucrado en el proceso, como en Scrum es esto, ¿no? Si no tenemos el cliente involucrado y vamos a estar desarrollando lo que nos parece a nosotros sin tener la validación de lo que estamos haciendo, ¿no? Otra buena práctica es esto, ¿no? Que nosotros podemos trazar desde los requisitos del diseño a las pruebas. ¿Y qué es trazar? Es tener una trazabilidad entre lo que definimos como funcionalidad hasta las pruebas que se ejecuten para validar esa funcionalidad. Lo que hablamos hoy, digamos, ¿cómo me aseguro de que lo que estoy construyendo cumple con el requisito levantado? Bueno, tener primero los requisitos levantados, esos casos de uso con todos sus flujos, y los casos de prueba que aseguren que ese flujo está correcto. ¿Me siguen hasta acá, chicos? Sí, sí. Nada que no, o sea, como se podrán dar cuenta, es de bastante sentido común, ¿sí? Estas metodologías. Lo que sí ponen es este marco, ¿no? ¿Cuáles son si yo no tengo pruebas, y bueno, ¿cómo me garantizo que lo que diseñé o levanté como requisito cumple o no cumple? ¿Sí? Parece obvio, pero créanme que no en todos los lugares se hace esto. Llegó al lugar donde estaba, les conté, donde estaba todo en la cabeza de una persona. Y se va la persona, se muda de país, le cae un pelo en la cabeza y no la tenemos más. Y es muy difícil después llevar adelante eso. Por eso es importante la documentación en el sentido del conocimiento que se genera, ¿sí? No en la burocracia de la documentación en sí. Los errores comunes: tratar de documentar todo antes de desarrollar. Justamente no caer en waterfall, ¿no? No caer en primero documentar todo antes
antes de desarrollar. Tengo que tener la documentación necesaria que me garantice que lo que estoy desarrollando en esa iteración está ok. Esto que decía, ¿no? Iteraciones sin entregables reales. No me sirve que una iteración sea actualizar diagramas solamente, porque eso no le entrega valor al cliente. Si bien aporta valor al producto de software, el cliente, si yo le entrego un diagrama de clase, no le cambian nada, ¿sí? Al usuario final. Debo poder entregar el software funcionando con la documentación o con el conocimiento generado en esa iteración. Hacer UML superficial o desactualizado. ¿A qué se refiere con esto? Es que, bueno, nada, lo hago la primera vez, un diagrama de clase, y después seguí construyendo y nadie actualizó eso, nadie más lo mantiene. Entonces, hacer eso como de primera vez y que después no refleje la realidad, tampoco sirve. Esto es lo que veíamos en la parte de gestión de configuración. Yo cada vez que actualizo no voy a actualizar solamente el software, sino todo el conocimiento generado, ¿sí? Voy a actualizar mis diagramas de clase, mis casos de uso, todo lo que vaya incrementando ese valor. Si yo hago UML superficial para decir, bueno, al inicio hice los primeros diagramas de clases o los primeros casos de uso y después construyo sin tener esa actualización, es un error que digamos, en definitiva no estamos aplicando el proceso unificado con UML ahí. Obviamente, ignorar esa arquitectura inicial y empezar a crecer, digamos, sin poder mantener esa arquitectura, ¿no? No medir métrica de calidad y avance, digamos. ¿A qué me refiero con métrica de calidad? Es bueno, es lo que estamos entregando cumple con todos los requisitos, nos aseguramos de que las pruebas abarcan todos nuestros flujos de casos de uso. ¿Qué avance vamos en cada iteración, qué avance vamos teniendo del sistema? En cada iteración construyo un módulo más, hago tantos casos de uso que representan un paquete dentro de un módulo, ¿sí? Tengo que poder medir esos avances y esa calidad de lo que voy desarrollando. O sea, no medirlo es un error. El proceso unificado se puede adaptar a proyectos pequeños, ¿eh? O sea, se puede aplicar, como les decía, de forma ligera. O sea, usando los diagramas esenciales para el proyecto que vamos a desarrollar, planificar 3 o 4 iteraciones, en donde definimos esas iteraciones pueden ser de un mes, imagínense, en un proyecto chico, y documentar solo lo que es indispensable para ese proyecto, ¿sí? O sea, no hay nada que nos diga dentro de la metodología del proceso unificado que tenemos que hacer todos los diagramas con todas las herramientas que conocemos, sino que apliquemos las herramientas que nos son útiles para el desarrollo, pero una vez que las definimos, digamos, mantengámosla. Tener reuniones ágiles, pero con el foco en la arquitectura. ¿Por qué el foco en la arquitectura? Porque, como se acuerdan, el proceso unificado está, digamos, guiado por los casos de uso, desde el punto de vista del usuario, y centrado en la arquitectura. ¿Por qué? Porque el foco es que el sistema, digamos, pueda ir creciendo iterativamente y no tener que estar modificando todo cada vez que voy haciendo iteración, sino como ir creciendo de a poquito en mi arquitectura. El proceso unificado en la industria. Yo decía que lo van a encontrar como proceso unificado o como RUP. Se utiliza mucho en banca, defensa, seguros, emergencia, salud. Yo la primera vez que me encontré con esta metodología fue con desarrollo de sistemas de emergencia, en donde les contaba que nos basábamos obviamente, en diagramas de casos de uso, casos de prueba, diagrama de clases
y teníamos diagramas de actividad y secuencia, ¿sí? Porque lo que era justamente sistemas críticos de emergencia, además de tener el sistema, no podíamos esperar un año para entregar una nueva funcionalidad, nos servía tener documentado en estos diagramas la arquitectura del sistema, y lo que nos pasaba era que nosotros el sistema de emergencia lo desarrollamos generalmente para gobiernos. Entonces había cambios a veces en las autoridades, y hoy estaba en el proyecto liderando del lado del cliente una persona y después venía otra. No podíamos empezar cada vez de cero. Entonces, en emergencias era útil. En la banca también se utiliza bastante. Defensa no me ha tocado trabajar en defensa, pero sí en emergencias y salud, ¿sí? Esto es porque es útil, porque tenemos una trazabilidad, ¿no? entre los requisitos y el desarrollo. A veces los contratos exigen que nosotros entreguemos cierta documentación. Y en el contrato a veces nos exigen esto, ¿no? Que entreguemos los casos de uso, que entreguemos los diagramas. Más allá del software en sí, nos exigen cierta documentación que respalde al sistema que desarrollamos, porque se estamos desarrollando por un tercero, y mañana podemos salir como proveedores y tomar otro proveedor, y toda esa documentación en realidad es generada para el cliente, no es para nosotros. ¿Dónde es útil? En equipos grandes y distribuidos también. Y cuando los equipos son muy grandes y están distribuidos, digamos, es útil utilizar RUP o el proceso unificado de desarrollo de software. Hay proyectos regulados que también están regulados por normas. También es útil utilizar el proceso unificado. Bueno, y hasta acá es todo lo que tenía de teoría para hoy. Como verán, es un poco una recopilación de lo que ya se vio en metodología 1, más lo que ya vimos en UML ahora, digamos, haciendo como un cierre de todo lo que es metodologías de tanto cascada, Agile y UML con el proceso unificado, digamos. UML, en definitiva, son los diagramas que soportan el proceso unificado de desarrollo de software. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? De mi parte, no. Ya lo dejamos subido a la clase, entonces.